Hola a todos, buenas tardes. Una vez más estamos aquí con un cursito de constelaciones. Les comento que he estado haciendo cursos de forma privada con algunas personas que me lo han pedido y organicé unos grupitos para aprender a constelar. Por eso ahí les pongo la publicidad con mi número para el que quiere contactarme pueda hacerlo y formar otro grupo nuevo para aprender esta hermosa práctica, ¿no?, de constelaciones, tanto para uno como para los demás. Cuando hablamos de constelaciones, ¿no?, sabemos que el fin último de toda constelación es el poder estar en la fuerza de la vida, en lograr decir sí a la vida. Nosotros estamos en un no a la vida. Cuando tenemos problemas es porque estamos en un no. Estamos en un rechazo hacia la vida. Quizá todo lo terrible no sea, en su profunda esencia, sino algo indefenso que necesita nuestro amor. Todo eso que yo no he dado, que no me he dado, es lo que me falta. Solo me falta lo que no he dado. Hay una famosa frase que dice que Dios escribe recto sobre renglones torcidos. Un renglón torcido nos hace pensar en un suceso doliente, algo injusto, algo cruel, terrible para el ojo humano. Y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? Y nos sumergimos en un negro pozo del desconsuelo y buscamos esperanza. Un por qué que no tiene respuesta. Un por qué que lanzamos hacia alguien, podríamos llamar Dios, la vida. Esta idea de un Dios que habita en ese lugar donde no se sabe, misterioso. Pero ¿a ustedes qué les parece? ¿Podría Dios escribir sobre renglones torcidos? ¿Escribiría Dios? Sería la pregunta. Sin duda, las cosas suceden, la realidad no se pliega siempre a nuestros deseos. Parece ser que hay un lápiz azaroso, desprovisto de sentimientos o de amor, de justicia, incluso de sentido. Dios no debe ser ni encajar en nuestra idea de Dios, ni debe coincidir con los atributos de los que pretendemos adornarlo. Quizás no se sienta demasiado conmovido cuando nosotros le elevamos nuestros ruegos, ni en suma representado cuando libramos una o mil guerras en su nombre. A Dios no lo encontramos en las páginas de las Sagradas Escrituras, no importa de qué religión. A lo sumo tal vez tenga que ver más con Dios esa inspiración que ocasionalmente destilan esos libros cuando señalan dónde habita realmente lo divino, aquello que de una manera intuitiva todos podemos presentir. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Tal vez Dios no tenga nada que ver con lo que pensamos, ni sea descriptible ni quepa en mente alguna. Tal vez Dios sea lo que es, simplemente como la vida, que es, como todo es. Aunque la injusticia, algunos dicen que es una idea humana,
Sin embargo, el ser humano y su mundo también han sido creados por la naturaleza, y es la naturaleza la que ha hecho nacer en nosotros la noción de equidad y de vivencia en lo justo, como opuesto a lo injusto. ¿Quién quiere renglones torcidos? A nadie le agrada sufrir. Todos huimos de las dificultades. Inclusive el dolor nos resulta inmoral. Pero parece ser que todos necesitamos que algún aspecto o fragmento de nuestra vida no sea derecho, sino torcido, para poder crecer. Hay obstáculos. Todos tenemos un ego. Necesitamos atravesar pasos, a veces muy estrechos, recibir acicates, vivir complicaciones que nos impulsen, exijan y muevan en nuestro lugar de comodidad. La mayoría de las personas reconocen fácilmente que tienen un área de su vida que le llaman compleja, frustrante, difícil, ya sea la pareja, los padres, la salud, el trabajo, el dinero, los hijos, su carácter, sus emociones, como si fueran sus caballitos de batalla. Tal vez nosotros no deseemos las dificultades, pero las necesitamos, porque ellas nos hacen más humildes y humanos. Van adelgazando el ego y nos enseñan que no somos aquello en lo que nos tanto tiempo invertimos o aquello con lo que estamos tan identificados. Como dijo Nietzsche, lo que no nos mata nos fortalece. Todo esto nos empuja a crecer. Aquí todo es transitorio. Recordemos, nada es eterno. Cuando la realidad que nos circunda no nos gusta y deseamos cambiarla, sentimos un impulso irreprimible por actuar y debemos hacerlo. La buena energía se dirige siempre hacia lo venidero, hacia lo que llega a cada momento. Pero cuando nos quedamos atascados en eso que nos dolió, nuestra energía se va hacia atrás, hacia el pasado. Nos quedamos paralizados. ¿Qué es esto de asentir? Las constelaciones me dicen, tenés que asentir, asentir. Todavía parece ser que esa palabra no quedó muy clara en nosotros. Usamos otras palabras. Y si yo no comprendo qué es asentir, muy difícilmente me voy a ir a hacer una constelación, o yo voy a querer constelar a otros, o sea, ser el que constela, y me va a suceder que me voy a enredar en esta actividad de constelar. Por eso es muy importante comprender qué es constelar, para qué constela uno, porque hoy en día hay demasiada cosa ahí afuera, ¿no? Y la gente siempre hace cosas para que se le pase algo. Estoy mal y quiero que se me pase. Nosotros odiamos sufrir, sentir dolor, eso es horrible. Quiero que mi vida sea bella. Y parece ser que no es así. Asentir es aceptar lo que la vida trae sin renunciar a la capacidad que la misma vida nos otorga, como parte que somos de ella, para modificar o mitigar aquello que nos violenta o nos duele.
Todos tenemos dificultades en algún momento. ¿Mm? Pero esas personas que no pierden su tiempo discutiendo con la realidad, que es un trabajo al cohete, son más eficaces en la gestión de sus problemas. Pero aquellas personas que se enroscan en la queja, el victimismo, el enojo, la fatalidad o cualquier otra posición estática, dejan de ser eficaces. Se paralizan y se quedan en ese lugar sufriente. Quizás una constelación pueda mostrarte en qué lugar estás. No es fácil asentir, ¿no? O decir este famoso sí a la vida, ¿no? Lo que sí podemos ver es que los renglones de nuestros caminos sean renglones, sin más, y que nuestras huellas sean dignas, sin importar si esos renglones fueron o no rectos o torcidos. Porque, ¿quién es la que dice que el renglón es recto o torcido? La mente pequeña, ¿no? Esa con la que estamos tan identificados. El sendero por el cual transitamos tiene muchos obstáculos que nosotros deberemos encarar. Retos, destinos, tareas, encrucijadas. Uno de los más importantes retos u obstáculos es el asunto de las raíces. Y no porque seamos plantas, estoy hablando de raíces, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes son nuestros anteriores? ¿Qué les ha tocado vivir? ¿Cómo fueron y actuaron? Todo esto que le llaman transgeneracional, ¿no? Nuestros ancestros. Esto nos plantea el reto de cómo tomar, por un lado, los dones legados por nuestros anteriores y cómo asumir, por otro, las grietas del árbol para lograr ponerme en paz con mis padres y con todos esos otros que están atrás de mis padres, ¿no? Para que se transformen en nutrientes y no en un fardo pesado. Otro gran reto que tenemos, otro gran obstáculo es la sexualidad. Este es un gran poder que abre la puerta de toda vida y nos conecta con las fuerzas superiores que la gobiernan. ¿Qué encontramos en el ámbito de la sexualidad? El tema de la pareja, los vínculos de amor, el erotismo, las exparejas, el amor, el desamor, la alegría, la traición, la separación, la maternidad, la paternidad. Otro obstáculo, la hermandad y el conocimiento de lo fraterno en el mundo, la amistad, el trabajo, el éxito, el fracaso, las ganancias, las pérdidas. Otro obstáculo, la violencia, la competitividad, la inequidad. Violencias a veces traumáticas, abusos, guerras, atrocidades. Otro obstáculo, otro reto, la enfermedad, que nos recuerda que tenemos límites. La soledad que nos invita a hacerle frente y a llegar incluso a disfrutarla.
El miedo a la muerte, otro gran obstáculo. El gran poder. La muerte propia, la muerte de los seres queridos. El misterio, el gran misterio, la muerte. Vivir no es fácil ni simple, pero no se puede negar que es interesante. Podemos conseguir que la vida sea alegre y hermosa la mayor parte del tiempo. Podemos convertir la vida en una obra de arte o no. Pero para eso tenemos que usar toda la paleta de colores y tenemos que ser capaces de albergar todo lo que sucede, aunque a veces tome la forma de adversidad, de dificultad. Y para conseguirlo es importante estar sintonizados. Cuando nosotros comenzamos a hablar sobre las constelaciones, ¿no? O decidimos ir a constelar, ¿no? Muchas veces vamos llenos de expectativas, de querer lograr tal resultado. Ah, yo voy a constelar para esto. La mayoría hace eso. Lo reconozca o no lo reconozca. De ahí eso no importa. Pero resulta que las soluciones a veces están fuera de mi alcance y otras están en mí y dependen de mí. Cuando dejo de estar en esa posición de víctima quejosa, ¿por qué a mí? Y me pregunto, ¿y por qué no a mí? ¿Qué tengo de diferente? ¿Por qué a mí no me pueden pasar cosas difíciles? Para pasar a esta pregunta sanadora y reveladora de por qué no a mí, podríamos pasar a otra que diga, ¿para qué a mí? ¿Para qué se presentan estas situaciones en mi vida? Y que yo mismo he creado. ¿Para darme cuenta de qué? ¿Para aprender qué? Sería importante tirar por la borda esos verbos que usamos tanto. Debería, habría, hubiera, me gustaría. Cuando salgo de mi victimismo, empiezo a usar el presente y dejo de esperar que los acontecimientos ocurran y me hago cargo. Yo soy la generadora de mis acontecimientos. Entonces ahora uso verbos más bonitos como ver, tomar, reconocer, reconciliar, amar y vivir. Tengo que dejar el pasado en su lugar y dejar que las ansiedades que me produce el futuro allá y vivir acá, en el presente, ahora y aquí. Bien. Hoy en día nosotros todos sabemos que tenemos varios tipos de constelaciones. Hoy en día hay hasta las conscientes, las acuáticas, las no sé qué, las no sé cuánto, bueno, hay mucho, ¿no? Pero bueno,
aquí estamos hablando más que nada de las individuales, ¿no? Estas que se pueden vivir en una terapia individual. Hay personas que, bueno, ya sea por un tema monetario, porque no tienen la fluidez económica para ir a constelarse, no lo hacen, y otros no lo hacen porque tienen miedo de ir a desnudarse con el otro y que el otro vea su alma, que sea alguien que hay, que no sé, allá afuera, que vea mi alma y contarle lo que me pasa. Eso para unas personas es terrorífico. Porque claro, aceptar que no estoy bien y que el problema puedo llegar a ser yo, no es algo que es común en este mundo. Acá existe algo que se llama la proyección, que actúa a trochimoche y que todo el mundo pone el balón fuera de la cancha. Y hacerse responsable, porque todos hablamos, no, sí, yo soy responsable, parece ser que todo cuento, es de la boca para afuera. Es muy fácil ver la caca ahí afuera. Ay, es re fácil. ¿Cómo son los demás? ¿Cómo me tratan los demás? Pero yo no sé. Pero verme a mí mismo es muy difícil. Y resulta que cuando yo voy a hacer una constelación individual, lo que estoy haciendo es verme a mí mismo. A mí mismo en relación con mi entorno. Porque recuerden que somos relación. Todo el tiempo nos estamos relacionando. Pero ¿qué pasa? Yo no sé relacionarme conmigo misma o mismo, si soy hombre. Y entonces resulta que la vida no me va bien, no me funciona muy bien. Quien tiene pensamientos negativos hacia algo o alguien no puede ser feliz. Pensamientos estoy hablando, ni siquiera acciones, pensamientos negativos. Hacia algo, hacia una cosa o alguien, no puede ser feliz. Eso es inevitable. A veces confundimos lo que es curar y sanar, nos parece que es lo mismo. Y se toma como sinónimo. Un médico, un psiquiatra cura dándome un medicamento, haciéndome terapia. El constelador acompaña en el proceso de sanación. Las constelaciones siempre impactan en el alma del consultante y entonces sanan. Siempre estamos constelando desde el alma, por eso son movimientos del alma y movimientos del espíritu. No voy a constelar a las personas, a las máscaras, a las personalidades, no. Eso no sirve para nada. Si alguien les dijo que es así, no es así. Ya sería hora de ir cambiando la idea porque no es así. Yo sé que nosotros cuando nos agarramos una idea nos quedamos agarrados así. La soltamos. Después decimos que nosotros soltamos y confiamos. Pero esto es mentira también. Somos unos grandes mentirosos, sí. Difícilmente una persona sana desde el punto de vista espiritual va a tener relaciones conflictivas o va a enfermar. Sin embargo, es probable que alguien que no está curado probablemente tampoco esté sano a nivel espiritual. Por eso Hellinger dice que la enfermedad es espiritual, porque comienza ahí, en el espíritu de una persona. ¿Y dónde comienza el conflicto? En una lealtad familiar. Porque somos sistémicos, todos formamos parte de un sistema y resulta que todos queremos ser mirados, que nos vean. Hola, estoy aquí. Ser tenidos en cuenta, ser amados. Y somos leales a nuestro sistema porque la deslealtad se puede transformar en exclusión.
me pateen. Tenemos mucho miedo a ser excluidos y no amados. Y ahí radica el inicio de todo conflicto. Bien. ¿Qué elijo? ¿Victimizarme o ser adulta? Vamos a trasladar la camarilla para nuestra mesa consteladora, nuestro campo, y voy a poner, a ver, las voy a poner de la misma forma para no hacer mucho lío, ¿no? Esto es fundamental. Estos cositos que puse acá, bueno, yo les llamo cositos porque, no sé. A veces uno dice coso y parece ser que no dice nada, pero bueno, leo cositos, los pongo ahí. Porque son súper ultra importantes para comprender lo que es una constelación. Y todo constelador debe tener estos cositos, aparte de tener sus muñequitos. A ver, esperen. Estoy un poco incómoda hoy. Porque quise poner la caja acá y resulta que, que mi perra me está... No, la voy a llevar para allá la caja porque... voy a hacer un lío, voy a tirar todo. Estos famosos hombre y mujer. Adán y Eva están ahí. Hombre y mujer. Bien. Todo constelador individual, si trabaja con este material que se llaman víncores, tiene que tener, aparte de los hombres y las mujeres, que los tiene de distintos tamaños, estos que yo les llamo cositos. Hay otros que te ponen que son las emociones, pero cuando entramos con las emociones nos identificamos mucho con la persona y nos vamos por las ramas, como los monos. Entonces yo les llamo cositos que son abstractos y representan. Resulta que el señor Bert Hellinger, para crear esta teoría o técnica, no sé qué yo cómo llamarle, para mí es una filosofía de vida, de las constelaciones familiares, tomó ideas, ¿sí?, de otros autores, de la programación neurolingüística, de los chamanes, de muchos lados. Entre ellas tantas, tomó ideas del análisis transaccional. Si vos sos consteladora o estás estudiando constelaciones, estaría bueno que ese libro te lo leas. Yo subí un podcast de análisis transaccional al canal. Si querés lo podés mirar. Entonces, ¿qué dice ese señor Eric Berne? Que nosotros actuamos en la vida de acuerdo a 3 estilos, podríamos decir. Él lo llamó pan, como el pan que se come en la mesa. Como padre, como adulto o como niño. Ahora el asunto es que yo no me doy cuenta desde dónde estoy viviendo mi vida, desde dónde estoy mirando. Si desde un padre que quiere que los demás hagan todo como él quiere y que es controlador y autoritario, las cosas deberían ser así, dice el padre. O desde un niño, desde un niño, este es el niño, que se enoja, se encapricha, se revela. Bueno, las cosas que hace un niño que no quiere crecer
o desde un adulto. Entonces, eso es fundamental. Si yo no comprendo eso, voy a estar en la víctima. Si estoy acá o acá, en el padre o en el niño, voy a estar en la víctima ante la vida. Solo el que se sitúa acá es adulto. ¿Qué elijo? ¿Sentir que la vida y las personas me hacen padecer? ¿O elijo ser creativa y resolver las dinámicas que se presentan sabiendo de antemano que tengo responsabilidad en las consecuencias de mis decisiones? El que asiente al movimiento creativo y está en resonancia con el espíritu, tiene una actitud diferente a aquel que está siempre ansiando la perfección. El que constela para ser perfecto o para que su mundo se le vuelva perfecto, yo le diría que no deje de perder tiempo, ya no haga más nada de eso porque es al cohete. ¿Quién es perfecto en este mundo? Nadie. Aunque hay gente que sigue en busca de la perfección, sin que a usted le parezca raro. No existe la perfección. No, gracias a Dios. Imagínense. Entonces, ese que asiente, que está en resonancia con el espíritu, ¿bien? Tiene una actitud muy diferente a ese otro que quiere ser perfecto. Porque como él quiere ser perfecto, también quiere que los demás sean perfectos. El que asiente y dice sí a todo tal como es, participa de la vida, vive, o sea, está vivo, vamos a decir. Cuando esto ocurre, yo estoy tomando la vida, porque todos estamos con el asunto, este famoso, vamos a imaginar que esta es la hija, este es el padre, y esta vamos a hacer de madre. Y vamos a las constelaciones y me dicen, tenés que tomar a tus padres. No entendemos qué es tomar, ¿no? Para qué los honramos y todo ese asunto. Y hoy lo que vamos a hacer es aclarar mucho estas cosas y ver cómo sucede esto. Para que realmente mi constelación sea efectiva. Porque a veces yo puedo hasta constelar en mi mente. Ni siquiera tengo que ir a ningún lugar. O sea, puedo imaginativamente constelar, ¿no? Pero para eso tengo que estar en este estado. Adulto. Desde el niño no puedo hacer nada, desde el padre tampoco. Son actitudes opositoras a la vida. Cuando yo tomo la vida, o sea, digo sí a todo tal como es, voy a estar en paz. Y todo va a fluir sin dificultad. La visión que tienen las constelaciones es sistémica. Sistémica quiere decir que veo el tiempo de forma circular, no de manera lineal, así o así, ¿no? Lineal no. Bien. Este tiempo circular, que es inconsciente y que es lo que aparece cuando vamos a hacer una constelación individual, se manifiesta con imágenes. Bien, imágenes, como las que se nos representan en la mente, imágenes. Todos nacemos en una familia y esas familias tienen secretos, imágenes, o sea, ideas de lo que es bueno, lo que es malo, lo que está aceptado, lo que está prohibido, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Hay mitos, leyendas, etcétera, etcétera. Esas imágenes están distorsionadas o incompletas y nos impiden encontrar los recursos para poder avanzar hacia la vida.
pasar a la siguiente etapa. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer cuando constelo o cuando yo constelo a otros? No importa si me voy a constelar yo o estoy yo siendo el constelador, ¿no? En la terapia. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Despedirme de mis imágenes interiores, ¿no? Todo eso que yo tengo grabado a fuego en mí, lo tengo que despedir, soltar, podríamos decir. Porque eso no me deja ver. Por eso las constelaciones hablan de te veo, me ves, nos vemos, te vi, antes no te veía, ahora te veo. Bien. Suelto los modelos, esos modelos implícitos que vengo acarreando. Bien. Entonces así yo salgo de los juicios, esos juicios que yo mismo he construido, y puedo mirar a todo tal como fue y decir sí. Devolverle las responsabilidades a los que les toca. Y entonces me voy a poner en mi imagen interna en orden. Y voy a estar en la fuerza de la vida. Deberíamos hacernos las siguientes preguntas. ¿Estoy actuando por criterio propio? ¿O estoy actuando a partir de ese amor infantil que es fiel a mis padres y abuelos y bueno, todos los que de mi sistema? ¿A quién, como quién estoy actuando? ¿Mm? Eso es la lealtad. ¿Como quién sigo actuando? Por parecerme a y creer que así voy a seguir perteneciendo. ¿Con quién estoy identificada? ¿A quién le soy fiel? ¿A qué circunstancias? Bien. ¿Qué son las constelaciones? Son una corriente psicológica, una herramienta, un recurso, una técnica, una filosofía para la vida. Han sido vistas como todo esto, sin embargo, podríamos decir que son una filosofía para la vida. Tener una vida simple y feliz. ¿Para qué me sirven las constelaciones? Para unir lo que estaba separado. Por lo general, cuando alguien va a constelar, sucede, vamos a suponer que ella vino a constelar, que ubica a sus padres, ¿no? Así. Vamos a suponer que tiene una hermanita por acá, qué sé yo. Esta es una imagen desordenada, desunida. La constelación lo que hace es unir lo que estaba separado. Perdón. Reconcilian, traen paz. Vivir en esta filosofía de las constelaciones nos pone en sintonía con el espíritu, ¿no? Y nos ayuda
cuando vamos a un constelador que está en sintonía con el espíritu, nos ayuda a estar en ese movimiento, ¿no? Para poder sanar, entrar en esa corriente sanadora. ¿Cómo podemos reconocer a un constelador? Y si ese constelador realmente me va a llevar a la reconciliación. Me va a llevar al campo de la sanación y de la paz interna. Lo voy a reconocer porque será alguien que me confronte y que me saque de mi zona de confort, que me muestre el nudo del problema y que trabaje conmigo para poder dejar partir lo que haya que dejar partir o soltar, ¿sí? Y que yo no me sienta el esclavo de mi constelador. Bien. Esta persona te va a ayudar a que encuentres tu centro, a que mires, te va a acompañar a mirar. No te va a decir lo que tenés o no tenés que hacer. Un buen constelador nunca te dice lo que tenés o no tenés que hacer, sino que va a confiar en vos, plenamente, en tus posibilidades, y te va a mostrar un camino que solo tú vas a decidir si quieres recorrer o no. ¿No? Para que toda constelación funcione, la persona tiene que querer un cambio, querer. Por lo general el que va a constelar es porque ya no da más, su sufrimiento es tan grande, ¿no? Que debe dejar de pensar que sufrir es mejor que cambiar. Cuando alguien llega a ese punto, ¿no?, comienza el camino de su sanación y todas sus fuerzas y las fuerzas del universo están a su disposición. Entonces el constelador lo que hace es acompañar a que esta imagen que está caótica o enferma, le podemos llamar, se sane, la imagen se sane. Para constelar a otros es necesario previamente tener un acercamiento y trabajo personal con esta filosofía para la vida. No somos creíbles cuando desde un lugar de supuesta superioridad intelectual o moral pontificamos conductas. Solo si hemos transitado nuestros propios dolores y los resolvimos, vamos a poder acompañar a quien solicite acompañamiento. Esto que voy a decirle a esta persona, ¿lo hace fuerte o débil? Y a mí como constelador, ¿me hace fuerte o débil? Siempre lo que me hace fuerte a mí y a mi cliente es lo que sana. Si no me hace fuerte, o sea que me debilita a mí y a mi cliente, no sirve. Bien. Siempre tengo que estar centrado, mantenerme en ese centro vacío, para poder dejar de emitir juicios y entrometerme en la constelación e interpretar desde mi manera, o decirle cosas al cliente que lo asusten. Bien.
Siempre la constelación tengo que recordar que es para mí, o sea, para el cliente, ¿no? No para mí, para el constelador. Yo no voy a constelar, por ejemplo, me dijeron que esta es mi hermana, esta es mi madre, esta soy yo, esta es mi hermana, ¿no? Estábamos ahí. Vamos a imaginar que esta es mi hermana mayor y yo soy la menor. Imaginemos. Yo no voy a constelar y le digo al constelador, no, yo lo que pasa es que quiero constelar a mi madre porque no la aguanto más, es insoportable, es una vieja bruja, me hizo las mil y unas. O mi padre, que fue un violento con mi madre y no sé qué. No voy a constelar para eso. Siempre voy a constelar mi relación con mi madre, mi relación con mi padre, mi relación con mi hermana, o mi relación con, vamos a imaginar que ahora estos cositos son el dinero, mi relación con la enfermedad, mi relación con el trabajo, mi relación con. Esa es la constelación que resulta. ¿Bien? Bien. Yo solo puedo con lo que me pertenece. Inmiscuirme con mi pedido en la vida de otra persona es un acto de soberbia. Y acá yo tengo que ser humilde y paciente. Por ejemplo, ¿qué cosas podríamos constelar? O planteamientos que nos haga el cliente. Quiero encontrar mi lugar en mi familia de origen o mi familia actual. Quiero trabajar mi relación de pareja. Quiero tener una pareja y formar una familia. Ejemplos de planteamiento mal hechos. Quiero que mi hijo me dé un nieto. Quiero ordenar mi familia, porque está toda desordenada. No sé por dónde empezar. Tengo 5 cosas que me molestan. ¿Por qué me relaciono con gente que me hace sufrir? ¿Por qué mi mamá no me quiere? Esos serían planteamientos equivocados. Bien. A veces hago una constelación y pasan años en que yo llego a darme cuenta de cuál fue el impulso sanador que recibí cuando hice esa constelación. No es que tiene que pasar lo que yo quería que pase en mi constelación para que la constelación resulte. A mí me ha pasado constelar personas que me decían, ay, pero es que mi amiga Juanita se fue a constelar y enseguida se reconcilió con su pareja. Y yo quiero lo mismo. Esa constelación está destinada a fracasar. Porque la persona va a constelar para eso. No se da cuenta que el problema es ella. Siempre el problema soy yo. Siempre, siempre, siempre. Por más que haya tenido una abuelita prostituta, mi papá borracho, un hijo drogadicto, siempre el problema está en mí. Si yo no hago ese clic, miren, pueden hacer lo que quieran, constelen, hagan ho'oponopono, dúchense con agua fría, hagan lo que quieran, pero es que nada les va a resultar hasta que no vean que el problema siempre está en mí. No porque yo como persona sea un problema, sino que es mi mirada la que está equivocada. Bien. A veces yo quiero ayudar a otro. Y no me doy cuenta que con eso estoy haciendo un daño, porque la persona está muy contenta como está. Soy yo el que la veo mal. La otra vez una chica me preguntó por el Instagram que su pareja no sé qué estaba deprimida y ella quería que no esté más deprimido su pareja, pero es que el problema lo tenía que solucionar ella, no la pareja. Porque ella era la que lo veía así, que veía así a su pareja. Su pareja estaba muy feliz como estaba.
Tenemos conceptos muy erróneos de lo que es ayudar y lo que es sanar. Bueno, esperen que voy a tomar un poco de agua porque... Cada constelación es única. Eso también me tiene que quedar claro y es nueva. Yo tengo que actuar fenomenológicamente, centrado, abierto. Tanto el constelador como el cliente tienen que estar en esa postura. ¿Qué es proceder fenomenológicamente? Significa que estamos solos, no obligados a nadie, no fieles a nadie. Nos exponemos al consultante y también a su familia, a su destino, a su historia, y también a nosotros mismos y nuestra historia. Cuando yo constelo, estoy viendo el sistema de mi cliente y el mío. Es fenomenológico, es sistémico. Estoy acompañando al cliente a observar algo de otra manera. La postura y el proceder fenomenológico significa estar presente, olvidándome de todo y sin intención. Bien, la constelación recordemos que es un movimiento. Esto significa que en la configuración algo se pone en movimiento. La realidad no puede dañar. El miedo a mirar la realidad cara a cara sí que puede dañar, porque en ese momento reprime algo al inconsciente. Cuando el constelador constela, exige al consultante que se comporte como adulto, que mire cara a cara su propia realidad, que salga de ese lugar de niño. En lo más profundo del alma de cada uno hay una fuerza que conduce a las soluciones y a la reconciliación. Imaginemos un bloqueo, un conflicto, una situación que no podemos resolver. ¿Cuáles serán las frases que lo resolverán? La conciencia vela por el mantenimiento de las reglas del juego y del orden legal entre los miembros de un grupo, también en este caso con sentimientos de inocencia y culpa. La inocencia se vive en esta circunstancia como escrupulosidad y la culpa como miedo al castigo. Esta culpa personal con respecto a los otros grupos tiene un efecto reparador. La conciencia colectiva es arcaica y tiene mayor fuerza que la conciencia personal. Bien. Esperen que sigo avanzando. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la constelación? Que la imagen del consultante, que está en su inconsciente de una forma desordenada, incompleta, se transforme durante el trabajo en una imagen sana. La imagen de diagnóstico, que es la que el cliente posicionó, vamos a suponer, qué sé yo, que fue esta, sí, estaba todo así la imagen. Esta es la que él posicionó, que configuró, que la hemos observado, va a desembocar en una imagen sana, o sea, los padres van a volver a su lugar y los hijos también, y la cosa esta que también. Bien. Siempre se transforma en una imagen sana.
Sin movimiento no hay sanación. Esta acción de soltar tiene en el cliente o en el consultante una fuerza más grande que la que se lograría si el constelador no hiciera caso de la situación y persistiera en su intento. El constelador debe reconocer que solamente acompaña y está al servicio. Algo que estaba oculto en las profundidades de la psique del consultante sale a la luz y revela una nueva imagen sana. Esta imagen sana, ¿sí?, es la que reconcilia. Desde el punto de vista de las constelaciones no existen los malos ni los buenos. No hay diferencias. Nadie es más importante que otro. Todos somos iguales. Todos pertenecemos. Todos estamos al servicio de algo más grande que nos guía y nos gobierna. Y a su vez todos estamos unidos por lazos invisibles. Bien. Todo esto lo estoy pasando porque ya lo hablamos 800.000 veces en tantos cursos que hicimos y cosas, ¿no? No voy a volver a hacer otra vez lo mismo. Para constelar, lo mejor que se puede usar, ustedes pueden usar lo que quieran. Chapita, figurita, plantilla, anclaje, usen lo que quieran. El que da más resultados es estos víncores de madera. Créanme o no, igual yo ya sé que la gente cree lo que quiere creer y hace lo que se le canta, así que yo ya no digo más nada. Yo solamente hablo desde mi experiencia y desde lo que dicen las personas que saben constelar. Bien. Solo tienen que tener ojos. Nada de muñequitos muy adornados. Porque yo solamente quiero ver dónde miran, hacia dónde miran. ¿Mm? Cuanto más neutros, mejor. Mejor va a salir la constelación. Lo simple me lleva a un lugar profundo. Lo complejo me mantiene en la superficie. Grábense en eso que les dije. Lo simple me lleva a lo profundo. Lo complejo me mantiene en la superficie. En esa nube rosada que le llama Hellinger. Bueno, yo le llamo nube de pedo. Un poquito más grosero lo mío. Y hay que estar con los pies en la tierra. Entonces, cuando la persona eligió sus muñequitos, los configuró, ¿bien? Y observo todo esto que ha hecho, qué emociones le aparecen cuando ve no importa si tengo lo cosito de emoción, o sea, es más, si ustedes están muy atentos a la persona se le nota cuál es la emoción que sienten. ¿Eh? Vamos a ver, así como, ¿quién diría la cosa, no? Esperen que volví a tomar porque si no me quedo que no puedo hablar. Además estoy hablando desde la mañana, ya no tengo voz. Esperen, que ya voy, ténganme paciencia. La paciencia es la madre de todas las ciencias.
Supongamos, ¿no? Que yo me elijo, esta soy yo y esta es mi madre, ¿no? Elijo a mi madre más pequeña que yo. ¿Qué podemos decir? ¿Mm? ¿Qué pasa? Que la hija se siente más grande que la madre. La hija se siente más grande que la madre. Y encima fíjense en que la hija está en el lugar de la madre. La hija, si es esta, debería estar delante de su madre, ¿no? Pero ella la pone ahí. Los hijos se ubican atrás y ponen a los padres adelante, ¿no? Amor ciego. Yo quiero hacer feliz a mis padres. Un ejemplo, son ejemplos que les estoy dando. Eso se llama observar qué es lo que hizo el cliente, ¿no? A dónde puso los muñequitos. Todo eso lo vamos a aprender con la práctica y si estudiamos muy bien los libros del señor Hellinger. Constelar sin haber leído los libros de Hellinger es un poquito complicado porque no tengo la teoría, ¿sí? Necesito tener las bases. Es como si no querer hacer una torta sin ingredientes. No sé qué me va a salir, una torta invisible. Bien, o tener los ingredientes pero no saber cómo comenzar. Entonces, hay que estudiar. Estudiar hace bien, hay que leer mucho. El cerebro es un músculo que hay que ejercitarlo, como yo le decía a mis alumnos cuando trabajaba de maestra. Los chicos, yo les decía, chicos, lean, que no se les van a salir los ojos, no pasa nada. Pero la gente quiere aprender sin tener que estudiar y sin leer. Y es un poco difícil. ¿Qué quieren que les diga? Cuando yo era chica, mi papá me decía que me ponga las hojas abajo de la almohada que me entraba por ósmosis en el cerebro. Pero me levantaba y no sabía nada yo, entonces me tenía que poner a leer y a estudiar, porque si no me iba a sacar un cero grande como mi cabeza. Recordemos que acá en esta vida nada es permanente. Bien. Cada vez que yo me aferro a una circunstancia, a una situación, a una persona, ¿sí? Eso cambia y yo después tengo que volver a confiar y descubrir y reconocer para finalmente dejar ir. Agradecer lo que aprendí para que venga algo nuevo. Nada permanece igual. Todo cambia. Todo está en continuo cambio. Esa persona es la que crece, ese alma. El alma que está aferrada a su pasado o empecinada en que las cosas deberían ser así o asá, no puede crecer. Bien. Lo único que no cambia es que yo siempre voy a seguir siendo la hija de mis padres y la madre de mis hijos, por ejemplo, o la nieta de mi abuela. Eso no va a cambiar. Bien. Depende de mí elegir sentirme segura, completa y feliz, o desgraciada y carente. Y no hay nada ni nadie ahí afuera, a mí, que me dé lo que yo sola no me sé dar. Tomo la responsabilidad. Me quedo en la vida
Me cuido y me doy alegría. Bien. Esta mirada sistémica de las constelaciones, ¿no? Me permite salir de los juicios que yo he construido, mirar mi pasado, mirar a mis antepasados, tal como han sido, y devolverles a cada uno de ellos con amor aquello que es suyo. Bien. Devolver aquellas responsabilidades que no nos corresponde asumir y asumir aquellas que sí nos tocan. De esta manera ponemos en nuestra imagen interna a cada quien y a cada cosa en su lugar, reconectando con el orden, con la fuerza de la vida y el amor. El amor está en continuo movimiento, siempre está fluyendo. Bien. Vamos a hacer una pausa y continuaremos con este trabajo. Voy a ver si tengo algunas otras cositas para mostrarles con los muñequitos, porque sé que hoy en día la gente está como loca con los muñequitos y con las plantillitas y con todo eso. Hay como una locura generalizada, ¿no? Y seguiremos aprendiendo algunas cositas más sobre las constelaciones. Les digo, antes de ir a la pausa, que ahí ahora cuando ponga la pausa aparece la inscripción e informe para el que quiera aprender a constelar. En una breve clase podemos compartir con otras personas y conmigo un encuentro en el cual, mediante muy poco dinero que tenés que invertir, podés aprender el proceso constelatorio, podés vivenciarlo y te puede servir para vos, para poder trabajar como consteladora si estudiás los libros de Hellinger, y te sirve para justamente que tus relaciones, ¿no?, en tus vidas cambien y reflexionar mucho. Nos vemos en un rato.
Hola, nuevamente. Bueno, lo que les voy a proponer ahora es trabajar con las resistencias. En las constelaciones se dice que todo eso, lo cual yo no le dije sí, es porque le dije no. Por lo tanto, a lo que le digo no es a lo que rechazo, a lo que me resisto, a eso que todavía yo no quiero dar. ¿Cuál sería el primer paso, no? Para dejar de resistirme. Sería esta actitud de no oponerme y abrazar lo que ha sido y lo que está siendo en este momento. Este famoso autor Spinoza dice: por realidad y perfección entiendo la misma cosa. Es una forma de decir que la realidad es perfecta tal cual es, a cada momento, con independencia de lo que a mí me gustaría, de mi voluntad y de mis deseos. Porque sospecho que la realidad no se debe cuestionar o aplaudir a sí misma, simplemente es. Es Dios. ¿Bien? Entonces tengo que abrazarla. Para vérmelas con el sufrimiento, aunque parezca paradójico, resulta un recurso muy importante saber estar con el dolor y lo incómodo, sin agitarme demasiado, sin convertirlo en enojo, en culpa, en vergüenza, en victimismo, en exigencia, en destrucción, agresión, etc. ¿Me duele? Pues que me duela. ¿Me incomoda? Bueno. Hay mucha confusión con respecto a cómo vivimos. Hay mucho sufrimiento por el hecho de que somos fóbicos al dolor. Lo más importante en un proceso terapéutico es abrazar el dolor, o sea, acogerlo. Lo más perjudicial es negar el dolor y querer convertirlo en algo distinto de lo que es. No hay que interpretar abrazar la realidad o el dolor como una resignación o una sumisión. Asentir no tiene que ver con resignar. Por ejemplo, tengo un trabajo que no me gusta, no me interesa, no me complace, pero en lugar de pasarme la vida quejándome, buscando la comprensión de mi pareja o manipulando a los demás, digo, sí, asumo esta realidad y dejo de utilizar eso, con lo cual yo me victimizo, y dejo de perder mi fuerza. El famoso filósofo, pensador Krishnamurti, Judy Krishnamurti, dice: no escapar de ninguna clase de dolor, de la pena de la soledad, de la agonía, de un shock, sino permanecer completamente con el suceso, con esa cosa que llamamos sufrimiento. ¿Es eso posible? Podemos sostener cualquier problema, sostenerlo y no tratar de solucionarlo, sino mirarlo como si sostuviésemos una joya preciosa y exquisita. La belleza de la joya en sí misma nos atrae. Es tan agradable mirarla. De la misma manera, si somos capaces de sostener el sufrimiento completamente, sin ningún movimiento del pensamiento para escapar, entonces esa misma acción de no moverme del hecho genera la total libertad de eso que nos causa dolor. El enorme poder curativo de la responsabilidad y la honestidad es decir sí. Ese sí es el que después me impulsa a la acción. Podríamos ver esto. Esperen que voy a pasar la cámara para acá.
en el caso de la pareja, ¿no? Esta es una pareja. ¿Mm? Vemos que a menudo el movimiento hacia una pareja está obstruido por los asuntos pendientes respecto a una relación anterior. Supongamos que ella tuvo otra relación anterior con él, ¿sí? Y también vamos para hacerlo más difícil, le vamos a suponer que él tuvo una relación anterior con ella, ¿sí? Se pelearon, se separaron de sus parejas anteriores y ahora quieren hacer una nueva relación. Es muy normal este caso, ¿no? A ver, voy a mirar si se ve bien. Sí, se ve. ¿Estamos? Ahí tengo los muñequitos. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando yo no asentí, no dije sí a mi relación anterior de pareja, tal como fue, eso me crea un obstáculo con mi pareja nueva. Todo eso que yo no integré, que no asentí, trabaja como obstáculo en mi nueva pareja. Alguien dice, por ejemplo, mi expareja no debería haber hecho esto o aquello, debería haber sido de otra manera, más confiable, más generosa. O piensa, es una persona maldita, ¿no? Y así queda atada a su pareja por ese rechazo. Permanecen atados a su expareja. Ese rechazo y ese resentimiento, ¿no? Hasta que llega el momento en que logran rendirse y asentir, ¿no? Y decir a su expareja, ¿no? Vamos a ponerlos con la pareja, cada uno respectiva. Así está bien, puedo abrir mi corazón a todas las cosas tal como fueron, a todo tal como ha sido. Esto no significa que sea agradable, no hay que confundirse. Uno puede abrirle el corazón a algo y experimentarlo como incómodo, indeseado o ingrato. Uno no va a amar la muerte de un amigo, la infidelidad de una pareja de la misma manera que ama una puesta de sol o una sonrisa de un bebé. No sería la misma experiencia. Pero al final llega un momento en que uno dice, sí, así es, me someto a ello y lo tomo como parte de mi vida. Y se dirige a la orilla de la alegría y al futuro emergente. La energía se orienta ahora hacia la vida, después de que solté, ahí asentí. Me hago libre, entonces mis parejas ya no hacen de obstáculo. Claro, esto no es fácil porque la mente tiende a decir, pero ¿cómo voy a aceptar que mi mamá me abandonó cuando yo tenía 3 años? Es importante entender que asentir o aceptar no son el fruto de una decisión que tomamos, sino de un proceso que articulamos, muy a menudo con sutiles y tortuosas aventuras emocionales. Uno no puede decidir, voy a decir que sí. Eso sería fantástico, pero no funcionamos de este modo, voluntarioso. En todo caso, uno puede decir, voy a poner la intención en integrar esto que me ha pasado y convertirlo en nutriente y recurso para mi vida en lugar de lo contrario. Pero no se pueden acelerar o precipitar las cosas según el antojo propio. Podemos acompañarlas. Todo necesita un tiempo. Y no es que el tiempo cure por sí mismo, solo amortigua el impacto emocional de los hechos. Lo que cura es el buen uso del tiempo para procesar, comprender, evolucionar y transformar. Usamos bien el tiempo cuando decididamente encaramos sostenernos y resolvemos
adecuadamente los procesos emocionales. Cuando enfocamos los asuntos desde la perspectiva del sistema familiar, y no solo de cada persona individualmente, lo que vemos es siempre lo mismo. Estamos atados a lo que no se completó, a lo que no se amó, a lo que se negó o excluyó. En el trabajo terapéutico encontramos peripecias e implicaciones trágicas del tipo te sigo a la muerte. Madres o padres que siguen a la muerte a sus hijos o hijas, a sus hermanos, a sus padres, porque no aceptan la pérdida y el dolor. Entonces la energía se dirige hacia el pasado. Son personas que están mirando así, hacia atrás. Como no puedo aceptar, yo también me muero. ¿Mm? Se transforma la vida en una tragedia. Todos estamos equipados para poder sobrellevar los duelos, las contrariedades, las pérdidas. Necesitamos un tiempo. Bien, ese sería el primer paso. Es una neutralidad santa, podríamos decir. Sin preferencia, sin temores. Abrazo la vida, acojo el dolor tal como es. Todo lo que fue, lo abrazo. Digo sí a todo tal como fue. Segundo paso, observar mi mente y mi cuerpo e identificar el problema. ¿Sí? Vamos a imaginar que es ella la que está haciendo el proceso terapéutico. Se observa a sí misma e identifica el problema. ¿Cómo se manifiesta este problema en mi cuerpo o en mi psique? Por eso me tengo que observar. Podríamos preguntarnos, ¿cuál es el problema o qué vivo yo como problema? El problema puede ser algo pequeño o un asunto grande. Cualquier suceso o vivencia que se experimenta como desagradable, retador o inaceptable. Una vez que identifico el problema, es pertinente que me pregunte, ¿qué ideas o qué sensaciones corporales me hacen percibir a esto como un problema? ¿O cómo sé que esto es un problema para mí? ¿Cómo he logrado elevar fragmentos de realidad a la categoría de problema? Ahí me empiezo a adentrar en mi particular manera de vivir las cosas. Y ahí uno puede observar algunas sensaciones corporales concretas. La más habitual, que de algunas maneras y en resumidas cuentas, es que la persona diga, yo no quiero esto, no quiero esta enfermedad, supongamos que el problema es una enfermedad, ¿no? Me revienta lo que le pasa a mi hijo. No soporto que mi mujer me deje. Estoy harto de tanto miedo o ansiedad o pena. Supongamos que este es Carlos y tiene un problema. El problema de Carlos, vamos a ponerle otro problema diferente, es la separación, el proceso de separación. Le duele. Siente un dolor en el pecho, porque no puede aceptar que ella lo dejó. ¿Qué pasa con Carlos? Él, en su familia nadie se separó nunca. Él no supo lo que era vivir una separación. ¿Mm? O sea, mi madre nunca dejó a mi padre. ¿Por qué mi esposa me dejó a mí? Y mi madre no era feliz, y sin embargo no se fue. Ella me tendría que haber querido incondicionalmente.
O supongamos el caso de Ana, que tiene otro problema. Tengo miedo a la enfermedad, a que me sean infieles, a estar sola. Cuando era chiquita tuve un cáncer de sangre, en la sangre. Tengo miedo. Ana tiene miedo de volver a repetir lo que le pasó cuando era chica. También Ana dice, tuve una relación que me dejó un sinsabor. Él me fue infiel. Tiene miedo por lo que ya pasó y se mantiene obsesiva, vigilante, porque piensa que eso puede volver a repetirse en otra pareja. La realidad en ambos casos, el de Carlos y el de Ana, y en todos nuestros casos de nuestra vida, es aproblemática. A significa sin, ¿no? Aproblemática, sin problema. El aprieto emerge de la incapacidad de Carlos y Ana de mantenerse adultos y neutros ante esta realidad. El problema es que ellos quieren que lo que está sucediendo no suceda, o que suceda otra cosa. O sea, ¿qué hacen ellos? Se oponen a lo que sucede. Y esto se desencadena en una cadena de pensamientos, imágenes, sensaciones, que van creando toda una tramoya de su problema. Ellos sostienen un punto de vista y una respuesta personal a esta realidad neutra de las cosas. Todos hacemos ese movimiento. Entonces, en este paso 2, lo importante es identificar esa respuesta personal, ese punto de vista, esta manera propia de configurar subjetivamente lo problemático, como si no hubieran más alternativas disponibles, tanto en la mente como en el cuerpo. ¿Cómo hacemos para lograr convertir realidades en problemas personales? Tercer paso. Pregúntate quién se opone. ¿Quién se opone y sufre dentro de ti? ¿Quién se opone y sufre dentro de ti? Y a continuación, ¿y para quién en mi interior es un problema lo que está sucediendo? ¿A quién le duele? ¿Quién es en realidad el que sufre dentro de mí? ¿Sí? Si imaginamos que cada persona es un universo complejo con muchas partes o subidentidades, hallaremos que no sufre todo uno como ser completo, sino que en cada situación únicamente alguna de nuestras identidades internas. Si somos muy honestos, es probable que no nos guste la respuesta que atisbemos. Y ahí descubriremos que casi siempre el que convierte algo en problemático es nuestro niño interior, tiránico y profético, que quiere seguir manejando los hilos de la vida según su guión. Tiránico porque exige. Ya que me ayudó a defenderme en mi historia infantil, ahora tengo derecho a tomar el mando. Y profético porque dice, las cosas tienen que ser tal y como han sido, o deben parecerse o ser completamente opuestas al escenario infantil que me tocó. Por ejemplo, si me tocó sentirme víctima de niño, luego en mis relaciones de pareja voy a posicionarme como víctima, o quizás de victimario, que opera dentro del mismo escenario. Aquí la profecía implícita es que una pareja tendrá que ser buena y verme maravilloso, algo que mi madre no hizo. Pero por lealtad a mi madre lo voy a impedir,
así que mantendré en la penuria interior y podré seguir exigiendo que me vean bueno y maravilloso, con lo cual es muy probable que el otro se irrite y acabe tomando el rostro de un demonio. Profecía cumplida. Por lo tanto, hay que comprender las dinámicas, escuchar el libreto. Seguro que tiene un repertorio de ideas muy curiosas, todas muy bien argumentadas acerca de cómo tienen que ser las cosas. Resultado, sufrimiento. Entonces, ¿qué identidad dentro de ti convierte los hechos en problemas? Siempre hay un niño. Los adultos tenemos problemas, pero mientras no interfiera mi yo infantil tiránico, los problemas son llevaderos. Les dan sal a los días y promueven nuevos desarrollos y retos personales. Mi niño interno puede ser que haya sufrido mucho, pero de alguna manera ha impuesto su impronta a esta situación de sufrimiento y sin darse cuenta pretende perpetuarla. Puede ser que de niño haya tenido que elegir entre el padre y la madre, o puede ser que se siente un hijo que tiene que ser mejor para la madre que el padre o viceversa. ¿Se puede dar cuenta de la manipulación y del uso que la madre o el padre hacen de él? Difícil, porque en su infancia no los puede confrontar. Pero hay sufrimiento en ese niño que tiene que elegir. Por eso es importante hablar con él, escucharlo, que el adulto y el niño hablen. Obviamente, el niño real que fuimos siempre es inocente respecto a los adultos. De cualquier forma, cuando hay una subidentidad interior muy compulsiva y previsible ha cristalizado, la sentimos como si fuera nuestra identidad indudable y tratamos de imponerla y que dirija nuestra vida. Omnipotencia, narcisismo, victimismo, invisibilidad, obediencia, conformismo, seducción, abnegación, etc. son rostros, entre otros, que suele tomar. También vive dentro de nosotros el niño espontáneo, divino, amoroso, inocente. Pero este no sufre o no está implicado en los problemas, porque fluye con la vida. Abundan en estas ideas unas palabras de Eckhart Tolle. Eckhart Tolle dice: la infelicidad necesita un yo fabricado por la mente, con una historia, una identidad conceptual. Necesita tiempo, pasado y futuro. Cuando retiras el tiempo de tu infelicidad, ¿qué queda? El momento tal como es. Bien. El niño interior contraído no necesita únicamente nuestro cariño, sino también una amable pero sólida confrontación que desenmascare su tiranía y su espíritu profético. Hay que entenderlo, pero también hay que confrontarlo. Porque si es cierto que sufrió con aquella trama de sus padres, en su familia, que mantenga esto no le ayuda para nada. Por ejemplo, Carlos, que como su mamá aguantó a su papá, entonces pretendía que su mujer lo aguante a él. Bien. Entonces me pregunto, ¿quién se opone? ¿Quién sufre dentro de mí? ¿Para quién algo de la realidad es un problema? ¿Quién ahí dentro, quizás sepultado o escondido, grita: no, no debería ser así? Ahí es donde puedo indagar. No sufre toda la persona, sino una parte de ella. Dentro de nosotros tenemos una gran galería de subidentidades internas. Trabajar, y con cada una de ellas, con esas voces, es obvio que se va a sentir como una pérdida al principio, como una resistencia. Pero yo me tengo que abrir al proceso del duelo. El problema
no es un problema, sino que es el dolor lo que me pasa, lo que no quiero aceptar, ¿no? El problema aparece cuando, después de unos años, alguien dentro de nosotros sigue atado a la emoción y a la idea de que aquello no debería haber ocurrido. No debería haberme ocurrido a mí. ¿Quién lo está diciendo ahí dentro? ¿Qué rostro tiene? ¿Cuántos años tiene? En un problema no está comprometida toda la persona. Hay algunas partes internas, algunos yoes que sí lo están. Nuestros arrogantes o exigentes escondidos, nuestros tosudos críticos, nuestros policías interiores, nuestros fantasmas asustados, etcétera, etcétera. Las que sufren son esas identidades. Volviendo al caso de Carlos, después de una atenta escucha interior, percibió que el abandono de su mujer era un problema para el niño todopoderoso al que nadie puede abandonar. Un niño que está muy pegado a su madre, la cual nunca se separó de su padre, aunque era en verdad un dictador insufrible como marido y como padre. Ese niño interno tan dominante y alejado de su padre. Contó Carlos con una mezcla de orgullo y enojo el hecho de que su madre nunca se separara de su padre. Su propia separación, impuesta por su mujer, le confrontó con esa creencia que tenía: no hay que separarse. La familia tiene que seguir unida pase lo que pase. También refirió una dinámica de conflicto entre su padre y su madre y su propia implicación en alianza y cercanía con la madre, a la vez que luchaba contra su padre y se alejaba de él. Esta es una trama familiar muy prototípica, en la que no sabemos si el padre se vuelve dominante porque siente que la madre le da prioridad al hijo, o si la madre da prioridad al hijo porque siente que el padre es dominante y difícil. Sea como sea, el niño inocente y amoroso que vivía en Carlos entró en el paisaje de las implicaciones y desarrolló una identidad de niño narcisista y todopoderoso, pues así se lo hizo sentir su madre, quien también lo invistió de un disfraz de niño bueno, a través del cual Carlos interiorizó la creencia de que no hay que separarse, y alumbró una identidad de niño hombre debilitado, ya que le faltaba el padre, al que condenó por su autoritarismo y dominación. Todo ello acabó configurando los ingredientes de la tormenta perfecta que estalló cuando la mujer decidió separarse. Su pareja no era una madre que complacía sus expectativas proféticas de niño poderoso, y eso no lo podía digerir. El niño engreído quedó tocado. El niño bueno, leal a la madre y a la creencia de vengo de una familia donde no se separan, también sintió el desamparo y la falta de su padre. Por eso se sentía deprimido. En el caso de Ana, su inmersión interior la llevó a encontrar lo siguiente: es un problema para la niña que con 6 años se enferma y padece soledad, exclusión y mentiras. Es decir, sufre la niña abandonada, la niña enferma, la niña chiquita, la que no entiende nada. Por eso es tan importante descubrir lo que nos pasa, ¿no? Hola, Luz Mirella. Bien. Entonces, fíjense en estos dos casos, ¿no? Cómo pudimos ver qué es lo que está pasando interiormente, ¿no? Para poder trabajar con las resistencias, porque la resistencia es lo que me impide decirle sí a la vida. Yo no logro decir sí a todo tal como es porque me estoy resistiendo. ¿Bien? Ahora vamos al cuarto paso. Tengo que descubrir cómo surgió esta subidentidad y cuáles son sus argumentos. Nuestro ser esencial
que está en cada uno de nosotros, no tiene problemas con nada. Ese dice sí fácil a la vida. Abraza todo, no se opone a nada. En el proceso de nuestro desarrollo infantil nos van creciendo identificaciones, ¿no? A ver, vamos a buscar. Vamos a sacar estos cositos y vamos a buscar, vamos a imaginar esta la niña de Ana. Y vamos a buscar un niño pequeñito. Ah, justo encontré uno de la ropita parecida. Este es el niño de Carlos y esta es la niña de Ana. Cuando ellos eran pequeñitos, cuando fueron creciendo, todo nos pasó porque todos fuimos pequeñitos y fuimos creciendo, nos fuimos identificando con cosas de nuestra familia, nuestros padres especialmente, como ellos, los modelos que ellos nos inculcaron, fuimos desarrollando defensas. Entonces así se fue configurando esto que hoy en día yo llamo yo. Y digo, yo soy Carlos, yo soy Ana. Así se fue configurando. Y después yo, de grande, ¿no? Ahora de adultos, tengo una narrativa interna de mi historia, mi diálogo interno, donde yo me cuento mi historia. Cuando yo era chiquito, mi mamá era así, mi papá no sé qué, y eso me define. Yo soy así porque cuando era chiquito, mis padres fueron así conmigo, por eso yo ahora soy así. Esa es la narrativa de mi historia, y la historia de cualquiera, ¿no? Bien. ¿Nos parece posible vivir psicológicamente desnudos? No parece posible vivir psicológicamente desnudo, sino que nos ponemos muchos ropajes. Fíjense en que esto viene ya del mito de Adán y Eva, de la vergüenza. Por eso ellos andaban en bola, felices por el paraíso, ahí todo de jarana, y resulta que cuando se dan cuenta que no tenían ropa y que estaban en bolas, enseguida fueron a buscar ropa para vestirse. De ahí surge el asunto de la vergüenza, de la culpa, ¿no? Que me vean. Nadie quiere que lo vean. Por eso las constelaciones hablan tanto de te veo, quiero verte, no te veo, ahora te vi, mañana te veré, o no sé si te estoy viendo. Todo es con el ver. Nosotros queremos que nos vean, pero resulta que yo quiero que me vean como yo quiero que me vean, no como los otros creen que soy, sino como yo creo que soy. Así quiero que me vean y que encima me aprueben tal cual yo soy. Yo me río porque la verdad que es gracioso. Bien, hay gente que no le parece gracioso, porque la gente que tiene vergüenza de desnudarse con el terapeuta, y hablo desnudarse figurativamente, no ponerse en bolas para hacer terapia. Bueno, yo cuando hago terapia con la gente no les digo que se desnuden. Imagínense, ¿no? Bien. Entonces me puse muchas ropas. Muchas ropas. Me hice una identidad, una biografía. Me construí una personalidad. Algunos de nuestros aspectos internos son funcionales y útiles en ciertos contextos. Al mismo tiempo pueden ser disfuncionales en otros contextos y nos complican la vida, generándonos el tipo de problema que estamos explorando ahora. Así que una vez identificada la voz y la instancia interior involucradas en el sufrimiento, quizá ayude a interesarnos por la manera en que apareció esto en nuestra historia. ¿Cómo nació? ¿Qué edad teníamos? ¿De dónde viene? ¿Qué pasó? ¿Qué función cumplió? ¿Con qué intensidad emocional o de supervivencia se fraguó? Etcétera. Es probable que emergiera como un aprendizaje en la infancia en la relación con los padres o cuidadores, o como legado, herencia, imitación, rechazo, resonancia de vivencias y personas del sistema familiar.
En ocasiones se tratan de ropas y de respuestas internas que se alimentan de energías transgeneracionales en temas familiares no resueltos. Alguien puede sentir una fuerte amenaza a la supervivencia, desarrollar un yo inquieto por la conservación, por ejemplo, sin que nada real en su vida lo justifique, excepto que, por ejemplo, sus abuelos, que eran inmigrantes, pasaron hambre y carencias, y eso deja una huella epigenética que más tarde se expresa como vivencia en el cuerpo. Escucha, pues, los argumentos de la parte involucrada en tu sufrimiento y deja que se explique. Tal vez diga algo como: sentí la lejanía e indiferencia de mi madre y eso me hizo sentir muy vulnerable, muy frágil. Un vergonzoso yo abandonado tomó cuerpo en mí. Trato de esconderlo y sobreponerme buscando amor. Mi profecía es que nadie en la vida me tendría que abandonar de nuevo, pero paradójicamente es lo que me ocurre, una y otra vez. Como una maldición. Parece que consigo abandonos y me lamo mis heridas en soledad, con amargas lágrimas. Ahora sufro terriblemente porque la persona que quería ya no me quiere. O bien, creo que hay un yo asustado ante la posibilidad de la falta. Por eso acumulo y acumulo estímulos, comida, dinero, y descuido las personas que quiero. Un extraño temor me invade. Sospecho que esto fue muy cierto para mi abuelo, ya que sus 2 hermanos no sobrevivieron a la desnutrición, por ejemplo. Pero me olvido de disfrutar de la vida, y entonces mis hijos se alejan de mí. En realidad, cuando la vida nos inflige o nos regala lo que llamamos problema, o nos hace sufrir, de paso consigue invitarnos a cuestionar estas identidades antiguas. Y tal vez a través de la experiencia del dolor y la frustración, logremos suavizarlas o evitar su poderoso automatismo. Para eso me tengo que arremangar, entrar a fondo, buscar en mi interior y bucear, como ese que van a buscar los tesoros en el fondo del mar. Encontrar la semilla. ¿Cuándo esto empezó a tomar cuerpo en mí? El propio relato de Ana, ¿se acuerdan? Dice: tenía 6 años. Ella a los 6 se enfermó, vivió una dolorosa soledad. Dándole comprensión a la parte asustada, dice: es una niña, le dice a su niña, ¿no?, de 6 años, se siente sola, todos se van a la piscina a bañarse y le mienten, le dicen que es hora de dormir la siesta y no la llevan con ellos. Ella se pasa muchas horas con la niñera y lo que recuerda es ir a sacarse sangre, tomar medicamentos, ponerse muchas inyecciones, pero no la dejan salir de la cama. Esta niña enferma se siente muy enojada porque la dejan sola y también le mienten. Y está siempre en el mismo cuarto. Los remedios son horribles. Carlos, ¿no?, que le cuesta más expresar cómo fue que se constituyó este niño súper todopoderoso, no puede localizar dónde empezó esto. Parece ser que fue algo que fue creado por el sistema, por una atmósfera, ¿no?, de represión de su temor ante los conflictos entre sus padres, y entra en alianza y complicidad amorosa con la madre y en competencia con el padre. Solo tiene claro que en su cuerpo se fue adentrando la idea de que a él, siendo tan especial, nadie lo podría abandonar ni dejar de querer. Que él es un buen tipo, no como su padre, con lo cual es imposible que no lo elijan. Hay un yo convencional que ha interiorizado con vehemencia la creencia de que resulta nocivo no apostar por la familia. Quinto paso:
Confronta tu identidad, cuestiona sus argumentos y profecías. Ahora quizás llegaste a comprender mejor a tu niño interior, ¿sí?, que sufre dentro tuyo. Comprendiste sus dinámicas, qué le pasó, ese código argumental que desarrolló, y te parece muy razonable. Ahora bien, más que la solidez o plausibilidad de los argumentos, importa el resultado. Y el resultado es el sufrimiento. Incluso a veces una cierta muerte en vida o un vivir con rigidez ansiosamente o a medio gas. ¿Preferimos morir por nuestros argumentos o vivir aunque debamos desprendernos de algunos de ellos? Una vez que yo entré en contacto con este niño sufriente, hay que decidir si voy a seguir alimentándolo o me voy a atrever a ponerlo en jaque. Así que este punto 5, para soltar las resistencias, porque lo que resiste persiste, si yo resisto, nunca voy a decir sí a la vida. Aquí está proporcionando. Ah, estás hablando del curso, Mirella. Ay, bueno, la dio Mirella, no a Luz Mirella. Ah, me tenés que mandar un mensaje al teléfono ese que aparece cuando yo cierro para la pausa y después te explico. Porque tenemos que formar un grupo nuevo. Vamos por formar un grupo. Ya el otro grupo ya pasó. Ese grupo quiere tener otra clase, pero es otro grupo que ya hizo la primera clase, entonces este grupo sería de otra clase. Yo pensaba que me preguntabas cuándo volvía en el directo. Bien, menos mal que me aclaraste, porque si no, se seguía con el tema, ¿no? Bien. Entonces volvamos al tema, ¿no? Yo este niño interior, ahora lo tengo que poner en jaque. Vieron que la palabra jaque se usa en el ajedrez, jaque mate, ¿no? Digo para que nos resulte conocida la palabra. A ver. Y esto es determinante. ¿Por qué no es tan fácil cuestionar al niño? O sea, plantarle cara. Quitarle el cetro. El cetro. Cetro es el coso de que se cree el poderoso que lo tiene. Como el niño o niña, sufrió, no se convence fácilmente de nuestros razonamientos y palabras. Necesita ciertas garantías de que todo va a salir bien. O sea que necesita una mezcla de amor y de confrontación. Todo se pone más fácil y más luminoso cuando la gente no se cree tanto al niño tiránico y cuando éste no ocupa la sala de máquinas de sus emociones y su comportamiento, y cuando se le hace abdicar de su reino y se lo descorona, ¿no? O sea, le sacamos la coronita al niño todopoderoso. Bien, y el cetro, también el cetro lo sacamos. Claro, esto no es fácil. En el día a día yo tengo que poner mucha conciencia. Porque el niño salta. ¿Vieron cómo salta la térmica? A la mínima, como un resorte. Y exhibe su dominio sobre nuestra voluntad. Ahí el adulto tiene que pararse y ver qué sucede. Tomar conciencia y recuperar el mando. En el espacio terapéutico, o sea, cuando estamos constelándonos, o sea, estamos en terapia, viendo una constelación, es más fácil. Pero después yo esto que aprendí o que me di cuenta o tomé conciencia, lo tengo que llevar a mi vida práctica, porque si no, no sirve de nada, ¿no? ¿Cómo se logra esto? Chachán, chachán. Palabrita que he dicho montones de veces,
Atención, atención. Así como en la meditación la conciencia es el continente o espejo que da cabida a todos los contenidos y formas, el adulto en nosotros puede ser un contenedor atento a estas partes tiránicas que nos habitan, con sus pasiones y turbulencias, para acogerlas y quitarles su potestad. Todo ello sin olvidar nunca que en algún lugar en nuestro interior, tal vez reprimido o agazapado, se encuentra ese niño alegre y espontáneo que quiere ser reconocido e integrado. Recordemos que el caso de Ana y Carlos, otra vez volvemos con los Ana y Carlos y sus niños interiores. Ahí están. Bien. Cuando contactaron con estas identidades de su infancia, la terapia fue liberadora. Es distinto sentirse perdido en un mar de intensos oleajes emocionales que ocasionan sufrimiento, que entender dónde se enraizan, quién los promueve y qué lógica siguen. Estas comprensiones les dieron una sensación de mayor dominio sobre sí mismos y esa sensación tan agradable de sentirme liberado. Ah, no soy todo yo quien sufre, es una parte de mí. La mayor parte de mí está a salvo. Liberadora también resulta la idea de que el argumento exhibido por esa parte infantil, aunque parezca razonable, no lo es. Bien. Entonces, lo fue en su momento, ahora no. Ayuda a comprender lo que podríamos llamar la búsqueda activa de una atmósfera de repetición por parte de la subidentidad implicada, como si se activaran una y otra vez los circuitos de lo viejo conocido, profetizando que se han de repetir. Que el adulto pueda acceder al cuadro de mandos de esta dinámica es el primer paso para empezar a tomar nuevos riesgos, a crear nuevos circuitos y respuestas nuevas. Aprender a diferenciar entre el adulto y el niño, entre la parte y el todo, es crucial. Sexto paso. Estamos hablando de la resistencia, ¿no? Cómo trabajar con las resistencias, estas que tenemos todo, que son las que no nos permiten decir sí a la vida. Bien. Dialogar con nuestro personaje e integrarlo. ¿Qué le puedo cuestionar a este niño? ¿De qué manera me perjudica? ¿Qué necesita entender? ¿Cómo puedo fabricar en mí la genuina compasión que le faltó a ese niño? ¿Qué necesita ese niño que escuche y comprenda de él? ¿Cómo puedo desarrollar opciones y riesgos nuevos? Entonces me voy a imaginar un escenario en el cual hay 3 sillas. Miren que lo saco a estos por un rato de acá. Esto imaginen que son sillas ahora, ¿eh? 3 sillas. Una de estas sillas es la del rostro infantil con el personaje involucrado en mi sufrimiento, del que ya sabemos la historia, las tramas emocionales. ¿Bien? Otra es la silla del adulto, que soy ahora, que está atravesando su problemática. Puede ser como le pasa a Carlos, que es una separación, o como le pasa a Vanna, el miedo a la enfermedad y a la soledad. La tercera silla es para el observador neutro o benevolente, sabio, que también vive en nosotros y que todo lo acoge.
A continuación, al modo gestáltico, me voy a sentar en cada una de las sillas. O sea, ustedes en sus casas pongan 3 sillas, porque obviamente yo acá no puedo hacerlo, ¿no? Encarnando el rol y expresando desde cada una de ellas cómo me siento y qué me pasa cuando me siento en cada silla. Esto, aclaro, lo puedo hacer recortando 3 papelitos. A uno le pongo niño, adulto y padre, ¿sí? O sabio, pónganle, bueno, padre, pónganle padre mejor. En donde yo me voy a parar arriba de los papelitos también para sentir. Ya hemos hecho un ejercicio parecido nosotros, pero bueno, este es con sillas, por eso no me quiero ir del asunto de la silla. Bien, entonces, me tengo que sentar en esta silla y expresar cómo me siento y qué me pasa. Animar al niño a que entre a fondo en sus experiencias infantiles sin dificultad, con la certeza de que tu adulto está ahí para recibirlo, para escuchar lo que tiene que decir. Sé compasivo con lo que le tocó vivir cuando ocupes la silla del adulto, pero no te dejes arrastrar por sus argumentos, porque el niño va a intentar convencerte y decirte cuán importante es defenderse de ese pasado doloroso. Tiene muchas razones, pero no son las razones del adulto, ya no me sirven, son las razones de mi niño. Me causan dolor. Si observo una lucha entre el adulto y el niño, me voy a sentar en la tercera silla, la de la neutralidad y la sabiduría, y voy a hacer aportaciones desde la neutralidad, desde la ecuanimidad. Bien. Esperen que estoy avanzando porque hay un ejemplo acá. Séptimo paso. Crea tu yo futuro y potencia tu ser libre de identidades. Ya pudiste observar tu sufriente problema desde la perspectiva del adulto y entender y desactivar e integrar la contribución de esta subpersonalidad o parte interior que fue útil como defensa en mi infancia o en el torbellino de las tramas familiares, pero ya no resulta adaptativa o funcional en mi vida actual. Ahora vamos a hacer el ejercicio imaginario de ir al encuentro de tu yo futuro, por ejemplo, a unos años, y desde ahí observar aquello que hoy me resulta tan difícil o constituye un sufrimiento en mi vida. Entonces, vamos a poner nuestro yo futuro. Imaginemos que este es nuestro yo futuro. Poner así. ¿Bien? Desde este yo futuro, el pasado que te fue tan complejo quedó en el olvido. ¿Cuántas cosas del pasado ya no recordamos casi? Puedo notar ahora, desde mi yo futuro, cómo me siento respecto al problema. Puede ser fuerte, decidido. Siempre es bueno vernos, ¿sí? Como en el futuro. Bien, ese sería el séptimo paso. O sea que con esos 7 pasos, ¿sí?, es como logramos soltar nuestras resistencias y poder decir sí a la vida. Todos vivimos con un pie en la tierra y otro en el misterio, con un oído abierto al mundo y otro receptivo a lo sagrado y lo insondable. Hay personas con el oído muy afinado para las cosas terrenales y otras con gran sensibilidad para la música de lo trascendente. Los más afortunados saben integrar ambos oídos y ambos mundos.
Por un lado, se interesan por el funcionamiento de su maquinaria psicológica, sus pensamientos y emociones, su cuerpo, obstáculos, miedos, creencias. Ante las dificultades saben escucharse en profundidad, trabajar en sí mismos con un cóctel actitudinal compuesto de honestidad, capacidad de escucha, y por otro lado se abren al espíritu y asumen que están navegando con un océano incierto. Admiten su pequeñez y asienten a la vida. O sea, logran decir ese sí a la vida famoso de las constelaciones, ¿no? A veces es necesario, ¿no? Hacer muchas constelaciones para lograr entrar en este sí a la vida, porque no a todos nos lleva al mismo tiempo. Pero yo, desde mi experiencia, les cuento, ¿no? Que un día pude verme a mí desde siendo esa niña, o sea, pude ver a mi niña ahí, no que la vi realmente, porque la gente vieron que habla de ver y como que tiene que ver, se le tiene que aparecer el fantasma, no. Es que la sentí. Y entonces confronté, o sea, hice esto que estuvimos hablando y dije, basta, pero un basta, tan potente. Es como decir, estás comiendo, comiendo, comiendo y ya no das más, va a reventar. Y decís, basta, esto me está haciendo mal, ¿no? Cuando alguien se da cuenta de que eso le está haciendo mal, lo suelta. Mientras tanto lo seguimos haciendo, porque nos sirve. Nos sirve para ocultarnos detrás de eso. Nadie se quiere desnudar, vuelvo otra vez al tema del desnudo. No hablo literalmente, ¿eh? Y es que hasta que no me desnudo y me veo y siento esa vergüenza, ese dolor, culpa, llámesele como sea lo que siento, y confronto con esa niña o ese niño que está ahí cortándome todo, y digo, basta. Bueno, si tenemos hijos, ¿no? El que no tiene hijo lo puede observar en otros. ¿Qué le decimos a un niño cuando ya rompió demasiado los cocos? Basta. Se terminó. Y ahí, doy el salto. A mi yo futuro. Entonces ya miro hacia la vida y estoy en el asentir. Miren qué fácil que es. Bueno, primero hay que querer hacerlo. El primer paso. Entonces recuerden los pasitos de esto que les di hoy. Ojalá que esto les sirva a todos para trabajar. Y bueno, veremos si podemos tener otro encuentro o no, no sé, porque vieron cómo soy así. Me surgen cosas así, pum, y las hago. Bueno, gracias por acompañarme. Acá a Mirella y a Luz Mirella. Y nos veremos en el